Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Comités Sectoriales de Benamérica. Como siempre, pues tenemos primero un tema de tanque de pensamiento, de actualización, y el tema de hoy es de extrema actualidad. La ley de amnistía y libertad plena de todos los presos políticos con el doctor Gustavo Tarre, que es un internacionalista y abogado especialista en constitución, constitucionalista. Déjenme poner para presentar a Gustavo. El abogado Gustavo Tarres, egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrado en Derecho Público en la Universidad de París, tiene posgrado en Economía y Finanzas del Instituto Internacional de Administración Pública de París, profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Central de la Universidad Simón Bolívar durante 25 años. Diputado al Congreso Nacional de Venezuela en 4 períodos, cuando el Congreso era respetable. Asesor del Programa de Derechos Humanos del Diálogo Interamericano. Asesor senior del CISS, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. Embajador del Gobierno Interino de Venezuela en la OEA. Organización de Estados Americanos, y director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo en representación de la República de Panamá y por Venezuela. Doctor Gustavo Tarre, le damos la bienvenida y recuerde, tenemos 1 hora total y una media hora para ti, Gustavo, y media hora para preguntas y respuestas porque es un tanque de pensamiento. Adelante, Gustavo. Mire, quiero empezar admitiendo, no sé si se puede llamar una culpa, que es la consulta obligatoria a ChatGPT o a cualquier otro mecanismo de inteligencia artificial. Y lo hice fundamentalmente por la parte etimológica, porque amnistía me recordó la palabra amnesia. Y entonces busqué, miren lo que dice ChatGPT. Amnistía significa sin memoria, no recordar. Viene del griego amnestia, que significa literalmente olvido o olvido voluntario. En la Grecia clásica el término se usaba en sentido político y jurídico. Tras conflictos civiles se decretaba una amnistía para olvidar oficialmente los delitos del pasado y permitir la reconciliación social. Del griego pasó al latín y luego al francés, por donde entró a España. Entonces, el punto más importante es que la amnistía borra los hechos. No digo borra el delito, porque el delito puede no haberse cometido. Borra todos los hechos que condujeron a que una persona fuese inculpado ante un tribunal y eventualmente condenado. Entonces, ese es un punto de partida que la sabiduría de los griegos nos transmiten y que es el primer choque que vamos a ver con la ley que recién aprobó la ilegítima Asamblea Nacional. Recordemos también como prolegómenos que se han liberado alrededor de, según el Foro Penal, 440 presos. La estimación de 1.200 nos indica que hay unos 800 presos que siguen detenidos. La inmensa mayoría de esos presos, para no decir la totalidad, de manera absolutamente injusta. Todos conocemos las anécdotas, la persona que lo para una alcabala, le ve que en el teléfono tiene un video como Corina Machado, preso, o la persona que tiene en su libreta de direcciones algún dirigente político, preso, o bueno, todo lo que hemos visto y todas las anécdotas que conocemos todos, ¿no? Eh, lo importante ahora es recordar de que la amnistía no es un perdón, porque yo cuando perdono a alguien es porque alguien incurrió en algún agravio en contra mía. Y cuando el Estado perdona es porque alguien cometió un delito previsto en la legislación de cada país. Eh, el perdón supone culpa, la amnistía supone olvido. Es decir, no me interesa porque usted está preso. El hecho es que si usted califica dentro de una categoría especial, por ejemplo, delito político, ya eso es suficiente para que usted quede amparado. Esto está reconocido por este Tribunal Supremo de Justicia, no me refiero a la Corte Suprema de Justicia anterior. El Tribunal de Justicia de Chávez en el año 2016 sentenció que la amnistía borra los hechos
desde el punto de vista penal, obviamente, la memoria de cada quien permanece, pero desde el punto de vista penal, uno queda sin antecedentes penales de ningún tipo, porque los hechos fueron borrados. Y eso es lo que no hace la ley que recién fue aprobada. En Venezuela hay muchos precedentes de amnistía, se utilizó mucho el mecanismo después de la guerra de independencia, durante la guerra de independencia, se usó mucho después de la guerra federal y se ha usado mucho frente a la persecución política de la cual han sido víctimas los venezolanos prácticamente durante casi toda nuestra historia republicana. Entonces, ¿qué se entiende entonces por delito político? Bueno, son hechos que atentan contra los poderes públicos o delitos comunes que igualmente afectan a los poderes públicos, no son cometidos con un interés personal, sino con un interés en relación a la conducción del Estado. Quiero decirles, bueno, que obviamente así como consulté a ChatGPT, pues he leído muchas de las cosas que seguramente ustedes han leído también. Recomiendo muy especialmente las opiniones del doctor Alberto Arteaga, que fue decano de la Facultad de Derecho durante 2 periodos y uno de los mejores penalistas que tiene Venezuela. Y él dice una cosa que es extremadamente importante. Lo más importante no es la ley, sino quiénes son los encargados de aplicarla. Y ahí viene uno de los primeros graves problemas que enfrenta esta amnistía que que ya entró en vigencia. Los encargados de aplicarlo son los jueces y fiscales. Y en Venezuela no hay ya ningún juez de carrera. Nuestra ley orgánica del Poder Judicial prevé el mecanismo de ingreso a la judicatura por la vía del concurso y prevé por vía de excepción, en caso de emergencia, la designación de los llamados jueces provisorios. Los jueces provisorios tienen un régimen muy especial, no tienen ninguna garantía de estabilidad, pueden ser removidos de sus cargos sin motivación. Es decir, la decisión de remover un juez provisorio no requiere ni siquiera que se explique por qué. Sencillamente el juez recibe una notificación, usted dejó de ser juez a partir de tal fecha, punto. Y no tiene ningún derecho a pataleo o de reclamo. Entonces, todos los jueces venezolanos son provisorios, todos. Eso da una idea bueno, y todos hemos conocido lo que significa la justicia venezolana desde el punto de vista de la corrupción y desde el punto de vista de ser instrumentos de corrupción política y de persecución política. Entonces, ahí tenemos, y lo dice muy bien el doctor Arteaga, un primer gran inconveniente. Luego, pego un salto hacia lo que se debe haber dicho al final, es que se nombró también una comisión para revisar los casos y que pueda eventualmente corregirse alguna injusticia. Y resulta que esa comisión la preside, no sé si ustedes todos ya lo saben, pero es una persona que no es exactamente la más indicada para inspirar confianza, la preside Diosdado Cabello. Es decir, que los que aplican, los autores materiales de toda la injusticia, de todo el atropello, de toda la violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Venezuela, son los que les toca ahora aplicar la ley y prácticamente reconocer, bueno, el que atropelló fui yo. Y ya ahí psicológicamente tenemos un problema y políticamente uno más grande, en el sentido que todos esos jueces nombrados a dedo y susceptibles de ser removidos de un solo plumazo, hacen lo que les diga el Poder Ejecutivo y digamos, la estructura maduro chavista o chavista madurista. Entonces, ahí tenemos entonces un problema gravísimo. Paso a un segundo problema, el famoso artículo 7 de la ley. Ese artículo fue muy polémico. Hay que decir que los diputados de oposición, ustedes ponen comillas si quieren o no, yo se las pongo, no dieron una pelea muy dura en relación a la aprobación de la ley, pero quienes sí pusieron en dificultad a la comisión especial que estudió el proyecto durante 48 horas, un proyecto de esa importancia aprobado absolutamente los trancazos sin cumplir ninguno de los pasos previstos en los reglamentos del Parlamento. Pero lo que sí pusieron en aprieto
a los diputados miembros de la comisión fueron las familias de los presos y los defensores de derechos humanos que fueron citados. Ahí se les embochichó la cosa, tuvieron que suspender la sesión que había para aprobar la ley. Se volvieron a reunir y aprobaron la ley de todas maneras, pero digamos que lo que hubo una resistencia muy dura fueron los familiares de los presos y los defensores de derechos humanos, es decir, los que están directamente afectados por el dolor de un familiar detenido injustamente y los que saben de esto en Venezuela, que son las ONG que tienen décadas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Luego, otro elemento que es muy importante a efectos de cuestionar la ley es que la ley no se aplica a presos militares. Si ustedes ven toda la enumeración de las circunstancias que pueden haber motivado acciones que hayan conducido al enjuiciamiento y encarcelamiento de alguna persona, los llamados delitos militares, violación del Código de Justicia Militar, eso no entra. Es decir, ahí creo que la cifra está en 120 o 130 oficiales detenidos, han soltado solo 2 de ellos. No me crean mucho en el número, porque no recuerdo muy bien si son 130 o 200, pero son un montón de oficiales que han sido detenidos en el transcurso de estos años, algunos condenados a penas muy largas, otros ni siquiera condenados, sometidos a más un tratamiento especialmente duro. El nivel de sevicia, el uso sistemático de la tortura ha sido, por lo que han constatado las organizaciones de derechos humanos, mucho más duro contra los oficiales de la Fuerza Armada que lo que fue contra los civiles, y ya eso es mucho decir. No entro en los detalles de circunstancias absolutamente infames que han sido suficientemente reseñadas, pero se deja fuera a un sector importantísimo de las víctimas. Y digo importantísimo porque son esos oficiales los que podrían permitir reconstruir una Fuerza Armada distinta. Y a eso sí los mantienen presos precisamente porque saben eso. Son una gente que no es incondicional, que no se doblega o que no ha permanecido en el silencio y la inacción como la gran mayoría de los oficiales. Recuerden ustedes que Venezuela tiene más generales y almirantes que toda la OTAN junta. Vean la dimensión del asunto, ¿no? En los Estados Unidos tienen 600 generales y almirantes, en Venezuela la cifra oscila entre 1.500 y 2.000. Bueno, toda esa gente de alguna forma es cómplice por acción o omisión, y cuando bajamos en la jerarquía, la responsabilidad se diluye, pero no deja de existir. Entonces, cuando se limita la ley a los años de protesta entre 1999 y 2026 y se enumeran cada una de las cosas, vemos que se está dejando fuera al sector militar y algunos dirigentes políticos, especialmente porque se excluye de la aplicación de la ley. Hay una enumeración de cuáles son los delitos que escapan. Algunos son obvios: violación de derechos humanos, corrupción, etcétera, pero hay uno que es especialmente grave, que no se le aplica la ley de amnistía a quienes hayan invocado, solicitado, comentado, deseado una intervención militar extranjera, o que hayan asumido conductas insurreccionales. Los penalistas son muy celosos en la definición de los tipos penales, porque a la hora de aplicar la ley hay que saber muy bien cuál es la conducta que se traslada o se concreta en la comisión de un hecho punible. Entonces, si no hay una definición muy clara de qué es lo que es delito, queda a la arbitrariedad y a la decisión del juez el hacer lo que le dé la gana, o a lo que sus jefes o amos le dictan que debe hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, María Corina Machado no podía ser beneficiaria de la actividad. Todo lo que hemos comentado de alguna forma, que la intervención militar de los Estados Unidos está absolutamente fundamentada desde un punto de vista ético, desde un punto de vista jurídico, y en eso hay una gran discusión, que no hay ningún problema con darla. Pero en todo caso, eso es precisamente lo que la ley de amnistía debería borrar. Aquellos que consideran que esa actitud es delictiva, pues debían ser igualmente amnistiados, porque una cosa es participar directamente en una intervención armada
que ahí podría haber discusión. Yo creo que participar en una actividad armada en contra del actual régimen venezolano no es en absoluto un delito, sino más bien es un inmenso mérito y un acto de valor. Pero bueno, hay quien puede considerar algo distinto. Pero cuando se habla en términos muy imprecisos, esto quiere decir que queda a juicio de los jueces y en su defecto de la comisión que preside Diosdado Cabello, a quién se puede perdonar y a quién no. Y uso la palabra perdonar en el sentido que ellos lo están usando. La palabra que deberíamos usar es la palabra olvidar. Hay además otra circunstancia que es muy específica de la situación venezolana, que son algunas leyes que se han dictado específicamente con delitos muy nebulosos para poder encarcelar a todo el mundo. Ustedes se fijan que en todas partes aparece terrorismo, aparece asociación para delinquir, y ahí los penalistas observan con mucha razón que la asociación para delinquir supone que hay un delito. Si yo me asocio con alguien, es para cometer un delito, para que se configure esto que podría considerarse un agravante de otro delito. Pero en este caso es un delito independiente. Usted se asoció para delinquir. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo se prueba? No hay absolutamente nada que nos permita hablar de eso. Está la llamada ley Simón Bolívar, está la aplicación de toda la legislación contra el terrorismo, y a pesar de que Jorge Rodríguez admite que en algunos casos hubo algún exceso en esta materia, pues esa ley sigue vigente. Y fíjense ustedes que la crítica a quien está en el poder tiene la misma pena que el homicidio. Otro elemento esencial del derecho penal es la proporcionalidad entre la falta o el hecho punible y la pena. Bueno, no puede ser que criticar al gobierno tenga la misma pena que el homicidio. Y eso está en la legislación vigente venezolana, que sigue vigente. En consecuencia, lo lógico sería haber previsto de alguna manera la derogatoria que ha podido ser en ese mismo acto legislativo, haber derogado esas leyes. Las leyes están vigentes, en consecuencia pueden volverse a aplicar. Es lo que llaman, lo que ha llamado en la jerga política venezolana las puertas rotatorias. Suelto a dos y pongo preso a tres. En consecuencia, la amenaza que sigue pesando sobre quienes critican al gobierno, para usar la expresión que ellos mismos utilizaron, está pendiente, es una espada de Damocles que obviamente cada quien tiene que analizar antes de abrir la boca, ¿no? Otra omisión grave que tiene la ley es la reparación a las víctimas. En los procesos de amnistía en general en todas partes del mundo se examinan cada caso qué daño se le hizo a la persona. Imagínense ustedes el daño producido a los policías metropolitanos, a quienes no se benefician de la ley de amnistía y que tienen más de 20 años en la cárcel, por un delito inexistente, por una actividad en la que no participaron, y el daño que eso les hizo desde todo punto de vista, pero desde un punto de vista cuantificable, el punto de vista económico, igual a todos aquellos que fueron alejados de su actividad productiva, que fueron alejadas de su trabajo. Bueno, el Estado está en la obligación de reconocer, y eso sí es un estudio que es caso por caso, una reparación a las víctimas que se benefician de este olvido, borrar el delito. Si no hubo delito, el daño que se me causó me da derecho a alguna indemnización. Bueno, le dije a Gonzalo que iba a tratar de hacer lo más breve posible esta intervención. Le quisiera terminar hablando un poco de la actitud de los diputados de la oposición, con o sin comillas. Ya le señalé que durante la discusión no pusieron nunca en tela de juicio bueno, aprobaron la ley por lo pronto. La ley fue aprobada por unanimidad. Yo pasé, como lo recordó Gonzalo, pasé 20 años en el Congreso y las votaciones por unanimidad son muy, muy escasas. Yo recuerdo cuando se va a pasar algún personaje, se va a autorizar que lo lleven al panteón, o que se hace un reconocimiento a la ciudad de Maracay por los X años de su fundación. Esas votaciones son unánimes. En todas las leyes que yo he visto que tienen algún carácter polémico, alguien salva el voto.
Y a veces no es alguien, sino a veces se produce una votación. Es insólito que una gente que dice ser de oposición, sabiendo todo esto que yo les estoy diciendo, haya votado favorablemente esa ley. Y la cosa llega al extremo de un video que no sé si ustedes habrán visto, yo lo vi casi que por casualidad, y es que durante la segunda discusión de la ley, la diputada que habló por la oposición, pongo sin comillas, la diputada Norma Bracho, diputado del Zulia, está hablando en contra del artículo 7 y diciendo que esa obligación de ponerse a derecho, que señalábamos antes sin invocarla específicamente, pero que es que la necesidad de ir a un tribunal a demostrar que la ley se me aplica o se le aplica a cada uno de los eventuales beneficiarios. Pues estaba criticando el artículo 7 y entonces el presidente de la Asamblea dice: un momentico, diputado, le pido a usted como vicepresidente de la comisión y a fulano de tal, presidente de la comisión, que vengan para acá. Esa es otra cosa que en mis 20 años no vi nunca en el Parlamento, que el presidente interrumpiera a un orador en el momento que hablaba y lo llamaba. Estuvieron allá hablando un ratico y cuando regresó Norma Bracho cambió el discurso y dijo que, bueno, que la ley en el fondo pues se salían algunos presos, ya era, eso era muy positivo y que en consecuencia ellos iban a votar a favor. Bueno, eso da una idea del sometimiento, da una idea además del carácter absolutamente poco democrático del régimen, cosa que no hace falta que se demuestre por haberlo sido de manera tan reiterada, pero ellos creen que la unanimidad es un signo de aprobación y no la prueba del amedrentamiento, porque el ser humano por definición es contestatario y es muy difícil que 200 diputados estén todos de acuerdo. Puede privar la disciplina de un partido, pero habiendo partidos distintos y en esa fracción que llaman paradójicamente la fracción de la libertad, hay gente de diferentes partidos que tienen necesariamente que pensar distinto. Muchos de ellos yo los conozco y sé que piensan distinto, pero están allí, recuerden cómo fueron elegidos, fueron escogidos por el régimen y saben que su futuro depende de que se porten bien. Y eso fue lo que Jorge Rodríguez le recomendó a Norma Bracho. Mira, Norma, vamos a entendernos, tú no estás aquí para ponerte, tú estás aquí para votar favorablemente las cosas que van en el beneficio del país y lo que va en beneficio del país es lo que yo les digo que va en beneficio del país. Y la pobre señora Bracho cambió su discurso. Bueno, quería terminar con esa anécdota porque es muy reveladora de la farsa que es la Asamblea Nacional y una indicación además de los muy serios problemas que tenemos nosotros desde el punto de vista institucional, porque esa Asamblea Nacional es la que está encargada, según la Constitución, del nombramiento del Poder Judicial, del Poder Moral y del Poder Electoral. Y entonces imagínense lo que eso puede significar y las unanimidades que pueden producirse cuando toquen esos nombramientos que son indispensables hacerlos si queremos tener realmente un cambio político significativo para Venezuela. Bueno, me tomé, creo que fueron 25 minutos y entonces sobraron 5. Gonzalo, le Excelente. devuelvo la palabra. Gracias, Gustavo. Oye, te felicito. No podemos esperar menos de ti como esa experiencia constitucionalista nos ha dado una cátedra sobre las leyes y la lista de las leyes. Tenemos ya cuatro personas con las manos levantadas. Sugiero, y primero pido a los que tengan las manos levantadas. No se trata de una intervención, sino se trata de hacer una pregunta, o tres preguntas, o las que sean, pero vayan directo a su pregunta sin mayores preámbulos. Los preámbulos quizás los conocemos, tienen algún preámbulo, lístenlo nada más. Entonces, Gustavo, por favor, yo creo que tenemos cuatro personas ya levantadas, vamos de tres en tres. Muy Eh, bien. entonces tenemos, voy a decir los que están ya levantados, ya hay seis. Nelson Oxford, George Chancos, Paciano Padrón es el primer lote, Luis Corona, Vladimiro Mujica y Vicente Márquez es el segundo lote. Adelante, Nelson. Tiene el micrófono cerrado, Nelson. Bueno, quiero comenzar por saludar a Gustavo, que tenía tiempo sin verlo. Veo que ha ampliado su capacidad mental, tiene menos cabello, pero más inteligencia y más. Gustavo, yo quería una sola pregunta. ¿Cuál es nuestro derecho a pataleo como sociedad civil, como ciudadanos? ¿Hay alguna manera de oponernos a la ley, de hacer algún movimiento, de hacer algún, aunque sea levantar el dedo y decir que no?
Esa era simplemente mi pregunta. Gracias, Nelson. George Cancoff. Muy buenos días, Gustavo. Mira, tuve la oportunidad de conocer a tu papá cuando fue contralor en el segundo gobierno de Carlos Andrés, que tuve que presentarle la modificación de la ley de la seguridad social, siendo yo el presidente del Seguro Social. La pregunta mía es muy rápida. El Tribunal Supremo, que nosotros llamamos legítimo, que está en el exterior, no ha declarado sentencia contra aquellas violaciones de los derechos humanos por los actuales autoridades, entre comillas, en Venezuela, que verdaderamente aquí es donde viene el problema. Es decir, los que violaron los derechos humanos son los que exigen derechos humanos. Y voy a poner un caso muy específico. No sé qué ha hecho ese Tribunal Supremo con relación a Diosdado Cabello, que está demostrado que mandó un grupo de sicarios a Chile a justiciar a un teniente del ejército venezolano. Entonces, quería saber cuál ha sido la función de ese Tribunal Supremo que está en el exterior, específicamente con este caso que fue un asesinato lo que ocurrió y fuera del país, mucho más grave. Gracias. Gracias, George. Paciano Padrón. Mi querido compadre Gustavo, feliz de tenerte otra vez en los espacios de América. Mira, esta ley de amnistía definitivamente para la reconciliación es un doble fraude, porque ni es amnistía y por supuesto está lejísimo de ayudar al proceso de reconciliación. Recuerdo que hace 2 noches, cuando se conoció la libertad de Juan Pablo y la aprobación de la ley, le comenté a Olguita, seguro que lo de Juan Pablo es simplemente para compensar el efecto de la ley. Si la ley fuera buena, no habrían soltado a Juan Pablo en ese momento. Tú administra las buenas noticias. Definitivamente. Y vi después ayer en la mañana Juan Pablo diciendo efectivamente que la razón era que él entendió que lo estaban soltando era para compensar el desastre de la ley. Ahora bien, ¿qué cosas entiendes tú, mi querido Gustavo, que debemos hacer ahora? ¿Qué le recomendarías a hacer a Benamérica? Definitivamente frente a esta estafa, que lo que pretende es ganar tiempo, es simplemente ganar tiempo, no es otra cosa, es la misma estrategia, no ha habido ningún cambio a lo largo de años. ¿Qué deberíamos hacer? Gracias, Gustavo, gracias a todos. Gracias, Gustavo. Ya tienes Vamos 3 preguntas. muy bien, que en realidad son dos, porque Paciano y Nelson más o menos coinciden. Lo que llama Nelson derecho a pataleo es la pregunta que Paciano hace: ¿qué debemos hacer? Pues, que es ejercer ese derecho a pataleo. El ius pataliandi, decían los romanos, decía un profesor mío de derecho romano, el doctor Sebastián Artile. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que se nos coloca a los venezolanos en una situación perversa, en el sentido de que hay gente con la mayor legitimidad que dice, bueno, a mí no me importa si la ley es buena, es mala, si viola los principios, si contradice la etimología griega, yo lo que tengo es la oportunidad de sacar un familiar que está preso, y que tiene preso meses, años, lustros, décadas. Y caramba, ¿cómo le dice uno? No, mire, no, esa ley no conviene. No, dile a tu familiar que no acuda al tribunal. Y esa es quizás, y lo he oído decir en la intervención inicial, la parte más perversa de la ley, porque coloca a los beneficiarios eventuales en una situación horrible. Y además que hace imposible que los que no estamos en curso en esa situación, los que no estamos viviendo eso, podamos emitir ningún juicio de valor. Yo sería incapaz de decirle al padre o al hermano o al hijo o a la mamá de un preso, digo, no, dígale a su hijo que se quede preso, que esto lo vamos a ir arreglando, pero que se quede el preso allí, que esa ley no conviene, que lo ideal sería que todos los presos dijeran estoicamente, me quedo preso y no me acojo a la ley. Entonces, allí hay una falla que es notable, es que la ley busca ser legitimada por los beneficiarios. Y los beneficiarios, en la inmensa mayoría de los casos, nadie les puede pedir que no se acojan al beneficio de la ley.
Y eso se vincula con el caso Juan Pablo Guanipa, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paciano. Es una forma de lavarse un poco la cara, soltando a uno de los presos políticos más emblemáticos, una persona que evidencia un coraje inmenso, y a él sí lo perdonan. O se olvidan sus supuestos delitos, por usar la palabra adecuada. Entonces, ese dilema hace que la acción que se pueda tener es muy difícil, porque yo creo que se van a presentar muchos presos, se van a poner a derecho, como dice la ley, y eso de alguna forma van a decir, bueno, pero fíjense que fulano y mengano están actuando y se beneficiaron de la ley y soltamos a tantos presos. Y los que no fueron puestos en libertad es porque no les dio la gana de irse ante un tribunal. Fíjense que los tribunales se han soltado gente. Entonces, ahí hay un dilema terrible. Yo no tengo una respuesta, querido Nelson y Paciano, a la pregunta que ustedes me hacen, pues no veo realmente qué puede uno hacer. Por lo pronto, yo no me siento en absoluto en capacidad de decirle a un familiar de un preso, no, mira, dile a tu hermano, a tu papá, a tu hijo, que se quede ahí en la cárcel y que espere que esto lo vamos a arreglar. Entonces, ahí hay esa limitante y en consecuencia, lo que sí hay que hacer y que puede hacer América es denunciar en todos los niveles y en todas partes. Muchos de ustedes escriben artículos, van a programas de radio, programas de televisión, denunciar todo esto y denunciar incluso ese carácter perverso de la ley y, y demostrar pues humanidad en relación y comprensión en relación a los que se acojan a la ley y decir eso no significa para nada que están de acuerdo o que están avalando la ley, significa una oportunidad después de un X número de días, de meses o de años en la cárcel de poder aspirar a la libertad. Y ahí el heroísmo no es obligatorio. El caso de Juan Pablo Guanipa, no quiero dejar de recordarlo. Juan Pablo ganó la gobernación del Zulia y la Asamblea Constituyente, aquel engendro extraño que crearon para anular a la Asamblea electa en el 2015, exigió que los gobernadores se juramentaran ante la Asamblea Constituyente. Habían salido electos 4 gobernadores de oposición. Juan Pablo Guanipa fue el único que dijo, yo no voy a juramentarme. Y le quitaron la gobernación, cosa que le hizo incluso un daño político muy grande porque los zulianos decían, oye, pero te elegimos para que seas gobernador. Pero Juan Pablo me recordó mucho a Fermín Toro cuando el asesinato del Congreso en tiempos de José Tadeo Monaga, que lo fueron a buscar para que volviera al Congreso después del asalto que ha sido objeto del Poder Legislativo, y contestó Fermín Toro, no se prostituye. Bueno, Juan Pablo no se prostituyó. No quiere decir que quien se acoja a la ley se está prostituyendo, porque el caso es muy distinto. Y en consecuencia, pero sí requiere heroísmo. El que decida yo no me acojo a esto es un héroe. Y hay que celebrarlo, pero no se puede reprochar a quien no lo haga. La pregunta de George es sobre el Tribunal Supremo Legítimo en el exilio. Ahí yo creo que se ha cometido un grave error. Ese tribunal no es un tribunal completo, son un grupo de jueces principales y suplentes que fueron nombrados por la Asamblea Nacional porque le tocaba la renovación de 5 jueces principales y 10 jueces suplentes, 10 magistrados, y se nombraron. Y luego el gobierno interino y los partidos en su momento dejaron de hacerle caso. Los jueces estaban todos, o casi todos en Venezuela, tuvieron que huir. Muchos están en Miami, no sé si hay alguno presente aquí en este foro, otros están en otros países, pero se perdió la oportunidad de tener un órgano legítimo cuyas decisiones tuviesen un valor reconocido, porque no se le hizo más caso. Y en consecuencia, esos jueces que tienen un mérito muy grande y que además arriesgaron mucho, muchos de ellos vivían en Venezuela y tuvieron que salir corriendo porque iban a ir presos. Entonces, ese tribunal ha perdido vigencia en los hechos.
jurídicamente no, pero los hechos sí. Entonces, lo que ellos puedan hacer, fíjense que no se han preocupado por iniciar un juicio de nulidad de esta ley. A lo mejor lo hacen, pero no va a tener mucho impacto porque precisamente no recibieron estos lustros que pasaron desde que fueron designados, no han recibido el apoyo que tenían que haber recibido. Ok, gracias, Gustavo. Y tenemos 6 personas con la mano levantada y después mi persona también tiene una pregunta. El segundo lote, Luis Corona, Vladimiro Mujica, el comisario Vicente Márquez; el tercer lote, el almirante Héctor Ramírez, Edgar Jerónimo Amado y Nelly Argüello. Luis Y Corona, Walter, adelante. y Walter Márquez, hace Y, rato estoy levantando la mano, ah, Walter. bueno, no te apareció, pero te anoto, Walter. Después de Nelly Está bien. irás en un lote siguiente. Luis Corona, Vladimiro y Vicente. Adelante, Luis. Pues buenas tardes a mi querido amigo Gustavo de nuevo, y permítame mandarle un saludo a nuestra querida Iris, su gran compañera. Eh, el comentario y pregunta va en el siguiente sentido. El proceso de recuperación señalado por el gobierno de los Estados Unidos, concretamente Marco Rubio, pasa pues por este asunto de carácter económico al cual no voy a hacer referencia, sino a las consecuencias de esta ley, las esperadas consecuencias de esta ley para iniciar un proceso de transición. Y esto está a la vista, pues, que no va a traer las consecuencias esperadas, pero al mismo tiempo no cumple con las aspiraciones del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la recuperación de la seguridad continental, la seguridad del hemisferio, y con la presencia de numerosos gobiernos que mantienen todavía secuestrado al país. De manera que ese proceso está todavía por verse, ese proceso de recuperación de estabilidad del continente. En consecuencia, si no hay recuperación, menos puede haber transición. Y efectivamente, hasta tanto y cuanto no se cumpla una amnistía general absoluta, completa, como tú las has descrito, no se inicia el proceso de transición. Y hasta en tanto y cuanto no se incorpore al proceso de transición a representantes de la verdadera oposición, y particularmente los resultados de las elecciones del 24, mucho menos se puede hablar de un proceso de transición. Todo lo cual conduce a que este tutelaje que se está llevando a cabo, por el cual agradecemos, por supuesto, sus acciones iniciales, pero realmente no está, deja mucho que desear en los actuales momentos. Pensar en que vamos a hacer unas elecciones y promulgando leyes o tratando de adelantar leyes del señor Jorge Rodríguez en su presidencia del Congreso, estamos muy lejos de ello y de nuestra posible participación. De manera que eso es el Tiempo, Luis. comentario para tu consideración. Gracias. Vladimiro Mujica, presidente de Benamérica. Bueno, lo primero, Gustavo, como te escribí, un honor tenerte aquí entre nosotros en América. Y gracias por tu extraordinaria presentación. Mira, para no molestar a nuestro jefe de debate con los tiempos, yo te quería, está conectado con esto que acaba de decir en este momento Luis Corona. Es decir, claramente, la aprobación de la ley de amnistía y los términos en que se produce constituye una trampa muy importante para la oposición, por lo que tú acabas de decir. No podemos pedirle a quienes están presos que sean héroes. La ley permite que alguna gente salga, pero a su vez tiene tales huecos, tales carencias, tales inconsistencias que la hacen un instrumento sumamente cuestionable. Entonces, claro, eso está pensado en buena medida para dividir a la oposición, o
oposición con y sin comillas, los que están en la Asamblea, los que han tratado de buscar un espacio ahora en la Asamblea de 2015, por supuesto María Corina, El Mundo. Entonces mi pregunta es, ¿no deberíamos nosotros también, aparte de lo que tú estás señalando, de denunciar, centrarnos en dirigirnos a quien tiene ostensiblemente el poder y la influencia necesaria para cambiar una decisión de esta naturaleza, que son los tutores, las autoridades de los Estados Unidos y en particular la nueva consejera, la encargada de negocios en Caracas? Es decir, esa ruta no la tenemos que ensayar abiertamente, porque lo que ocurrió hace unos días de la visita del jefe del Comando Sur y uno de los jefes del Pentágono a Venezuela, es decir, la foto de ellos tomados con Padrino López y Diosdado Cabello, por los cuales hay una recompensa de millones de dólares, y entonces están dos altísimos funcionarios del gobierno norteamericano tomándose una foto con ellos. Es una incongruencia de tal tamaño que hay que entenderla dentro de la política real de esta transición tan compleja. Entonces, la pregunta es, hoy, ¿qué correspondería hacer en relación con los tutores, con las autoridades de los Estados Unidos en Venezuela? Gracias, Vladimiro. Comisario Vicente Márquez, adelante. Bueno, buenos días para todos. Bueno, en primer lugar, darle una felicitación al doctor don Gustavo Tarre por la extraordinaria exposición que hizo en esta materia. Voy a hacer dos preguntas breves. ¿Qué hay de cierto que los beneficiarios de la ley de amnistía que están en la diáspora pueden nombrar un abogado para que ellos los representen en tribunales antes de regresar al país? Esa es la primera. Y la segunda, sí, también fueron excluidos, así como fueron los militares excluidos de esta ley, también fueron excluidos los funcionarios policiales que están detenidos. Dos preguntitas breves, solamente. Gracias, Gustavo. Primero Luis Corona, quizás es la respuesta más larga y la pregunta más larga también. El secretario de Estado Rubio ha sido muy claro en señalar que este proceso tiene tres etapas. Una etapa que es de estabilización, una etapa de recuperación económica y una etapa de democratización. Rubio ha sido muy claro al señalar que esas etapas pueden solaparse. Lamentablemente no todo en la administración del presidente Trump, empezando por quien la encabeza, ponen el énfasis que nosotros desearíamos en la parte de democratización. Porque son cosas que tienen que ser simultáneas. El soltar los presos es un paso, quedó muy claro lo que dijo Luis Corona, es un paso absolutamente imprescindible. Mientras haya gente presa por delito de opinión, por cargar un teléfono en un celular, por haber salido a celebrar la victoria de julio del año 24, por haber saludado la intervención militar americana, etc. Esa gente no puede estar presa, es decir, no hay un proceso de transición con presos políticos. Eso es una contradicción que tiene que ser salvada, ¿no? Entonces, y yo diría que los dos más graves son los presos por un lado y las elecciones por el otro. A mí no me importa cuándo van a ser las elecciones. Incluso hay que discutir cuáles son. Uno podría pensar, ya la elección presidencial se hizo. He visto que la conducción opositora está admitiendo que se repite. Yo no tengo mayor problema porque esa la vamos a ganar igual, sobre todo si vota la diáspora. Pero ese voto de la diáspora me lleva a una gran inquietud que yo tengo, es que una elección se prepara. Es decir, una elección es dentro de 10 meses, como dice María Corina, si empieza a trabajar hoy con el nombramiento de una autoridad electoral confiable e imparcial, invitando desde ya a observadores internacionales, pidiendo la asesoría internacional para garantizar la pureza del acto comicial, y rehaciendo un registro electoral que no existe prácticamente. Recuerden que los que estamos afuera no votamos en la elección presidencial pasada, y 3 millones de venezolanos que habían alcanzado la edad electoral o que se habían mudado dentro del territorio nacional tampoco pudieron votar, es decir, que se quedaron fuera 7 millones de electores. Tengo la absoluta convicción de que el 99,9% de los que estamos afuera hubiésemos votado por el mundo, y es muy probable que el gobierno hubiese calculado
que entre los jóvenes el rechazo al gobierno, y así lo indican las encuestas, es mucho mayor que entre los adultos, que entre los mayores. Y en consecuencia, la maniobra estaba muy clara: no votan los que están afuera, no votan los jóvenes, y los que se mudaron, que se queden sin votar. Ahora, eso hay que remediarlo, y hay que remediarlo desde ya. Bueno, Luis Corona tiene una inmensa experiencia electoral y sabe mucho más que yo cómo se hace una elección. Pero lo que sí creo que no me va a contradecir es que eso toma tiempo. Eso no es decir, mira, vamos a votar mañana. No, no se puede. Es decir, si Trump amanece con uno de esos saltos de humor que le conocemos y dice, no, las elecciones son mañana. Bueno, no, no se puede. Y son dentro de un mes, tampoco se puede. Y son de 3 meses y tampoco se puede. Entonces hay que empezar a trabajar ya para que el momento que se decida va a haber elección estemos listos. Y yo creo que eso es una cosa absolutamente esencial. En relación al planteamiento de Vladimir, yo creo que es perfectamente legítimo y conforme además a una institución como Benamérica dirigirse a las autoridades americanas. Yo le diría que no solamente a la embajadora que está en Caracas, sino también a los representantes del estado de Florida, al senador Scott, a María Elvira Jiménez, a los diputados que han sido tan solidarios con nosotros para que se transformen en unos voceros nuestros en esta materia, e incluso al propio secretario de Estado, Marco Rubio. Un documento bien elaborado dirigido a ellos nunca sobra. Yo no le voy a decir que eso va a cambiar la historia, pero nadie me va a decir a mí que eso no vale la pena y que no lo van a leer. No, sí lo van a leer, y algo se logra. Como decía, creo que era Cotepa Delgado, escribe que algo queda. Bueno, algo quedaría si ustedes hacen un buen documento, y ese documento además no solamente es para hacérselo llegar a su destinatario, sino para hacerlo público. Y eso obviamente va exactamente con los fines de Benamérica. Y aprovecho para algo que, una omisión imperdonable: no había agradecido la invitación de Benamérica. Había estado en contacto con Gonzalo, pero no había tenido ocasión de dar las gracias, y aprovecho para hacerlo ahora directamente al presidente de esta organización. Por último, 2 preguntas muy concretas del comisario Márquez. La primera pregunta en relación a los venezolanos que están afuera, que si pueden designar un abogado. Sí, está establecido en la ley. Eso requiere una definición, una reglamentación de cuáles son los pasos, pero sí dice que se puede designar un abogado, y yo creo que todo aquel que piense acogerse al mecanismo, yo sí le pediría a los que están afuera que no se acojan, porque la situación allí es mucho más, para nosotros que estamos fuera, es mucho más fácil decir, no, yo estoy incurso también en delitos, y en consecuencia en delitos con las comillas que le querramos poner, pero no se puede decir que mi salida, mi amnistía es un hecho que me va a cambiar la vida y que es urgentísimo. Pero sí se puede recurrir a un abogado. Y en segundo lugar, no, la ley no cubre a los policías, especialmente a los policías metropolitanos, que son quizás uno de los casos más horribles de la represión en Venezuela, porque son unos muchachos que tienen ya más de 20 años en la cárcel por unos hechos que no tienen ningún carácter delictivo, por cumplir su función como policía protegiendo una manifestación. Seguimos, Gonzalo. Excelente. Tenemos 2 grupos más, por lo tanto, cortamos ya las intervenciones y porque ya con esto se nos va a ir el tiempo más allá de lo previsto. Segundo grupo y tercer grupo de Almirante Héctor Ramírez Pérez, Edgar Jerónimo Amado, el representante de nuestros jóvenes, y Nelly Argüello. Y el último grupo sería Walter Márquez, mi persona, y Jorge Sajía. Adelante, Almirante. Bueno, buenos días para todos. Voy a aprovechar para saludar al doctor Gustavo Tarre, a quien no he tenido el gusto de conocer, pero conozco muy bien su trayectoria y su lucha por la democracia en toda esa trayectoria que ha tenido con nuestro país. Mi intervención viene en lo siguiente. Ustedes nos damos cuenta que los que se van a quedar presos van a ser militares y policías, en su gran mayoría. Bueno, nosotros los militares, a lo mejor los policías, estamos formados para ser presos de guerra, para estar detenidos, para sufrir ciertas cosas. Pero ellos lo están haciendo porque ellos saben que ese grupo no tiene la capacidad de que, como tienen las madres de los otros que hicieron esa manifestación,
manifiesten por ello. Yo lo único que pediría era que si ese es el grupo que se va a quedar preso, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho, yo estoy seguro que nosotros nos vamos a regresar porque no hay Estado de Derecho ahorita, pero por lo menos pedir que sí, que no nos olvidemos de esos presos. Estos presos son personas que no tienen la capacidad a lo mejor de manifestar públicamente y hacer manifestaciones públicas como hicieron los demás, pero sí acompañarlos. Debemos aceptar que salgan estos 500 que van a ser, y ojalá que sean 500 los que vayan ahorita a su casa. Y bueno, esos 200 que queden, que sean militares y policías, vamos a luchar por ello. Y lo que le pido a Benemérita, le pido también al doctor Tarre, a todos los que están aquí presentes, es no olvidarnos de estos que se van a quedar lamentablemente detenidos, pero por muy poco tiempo, porque el cambio va a llegar. Muchas gracias. Gracias, almirante. Edgar Amado, adelante. Oiga, 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 oiga. ¿Le llama? Lo que te digo. Dale. ¿Ya? Sí. Gracias. Gustavo, mi pregunta es, primero, darte las gracias por esta exposición tan buena y segundo, ¿qué garantía tenemos de que todos los que se han acogido a la ley de amnistía, como Juan Pablo Bónico, entre otros, no van a ser arrestados por otros cargos? Entonces, ¿qué garantía hay, por favor, de que la dictadura va a inventar otro cargo de X manera? Entonces, esa es mi pregunta, por favor, para que nos aclare esa duda que me llegó. Dije, puede ser que ellos vayan a otro show. Gracias, Bueno, Edgar. gracias y éxito. Nos estamos Gracias, Edgar. hablando. Nelly Argüello. Micrófono, Nelly. Micrófono, Nelly. Ok. Buenos días para todos. Buenos días, doctor Gustavo Tarre. Gusto volver a verlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y la pregunta es la siguiente. Después de tantos años de lucha, yo pienso que que Benamérica, como su propósito fundamental, es la defensa de los derechos humanos y por supuesto, y la defensa de las democracias, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Creo que nosotros, nuestro deber en este momento y siempre es pronunciarnos, como usted bien lo ha dicho. Hace algunos años, en el 2017, tuve una conversación con usted por la solicitud que teníamos un grupo en Washington solicitando intervención, solicitando una extracción quirúrgica. Y mire, después de tantos años, pues definitivamente logramos eso, lo que podíamos pensar que era imposible. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo los Estados Unidos tienen un mapa de ruta y definitivamente él es el que va a marcar la pauta? Si en octubre definitivamente María Corina se desplaza, si se logra un gobierno de transición y se siguen montando estas elecciones que definitivamente se están montando. Sí, obviamente hay mucho que hacer, depurar el sistema electoral, etcétera, pero ¿cómo existe una transición sin el desmantelamiento del aparato represor? Esa es mi pregunta. Gracias, Nelly. Gustavo. Sí, bueno, en primer lugar, con el almirante Ramírez, almirante, pleno acuerdo. El peor crimen que pueda cometerse es olvidarse de los que queden presos. Y en su caso son compañeros de armas. En el caso de los que no pertenecemos a la Fuerza Armada, son compatriotas que se la jugaron por la democracia y no lo podemos abandonar. Y yo creo que ese es un punto esencial. Aquí la amnistía y el recuerdo que la amnistía es olvido, nos referimos al olvido del hecho delictivo supuestamente cometido. En ningún caso la amnistía puede ser el olvido de aquellos que no se beneficiaron de ella. Edgar Amado habla qué garantías existen en relación a la posibilidad de que los presos una vez que sean liberados vuelvan a ser arrestados. Yo preguntaría también qué garantía hay de que aquel que se presente al tribunal le digan que sí lo van a soltar.
y yo le diría que no tenemos ninguna, y eso es precisamente el problema vinculado a varias de las preguntas que se han formulado, es decir, quienes están manejando de alguna forma el proceso, aunque que esté tutelado, son una gente que son los culpables de lo que ocurrió. Cuando yo oigo a Jorge Rodríguez decir que él en realidad nunca estuvo demasiado de acuerdo con la existencia de presos políticos, uno lo que le da es risa e indignación. Es decir, todos los estudios que se han hecho sobre las cadenas de mando de la represión y de la tortura implican directamente a los dos hermanos Rodríguez. En consecuencia de eso, que él tenga que recurrir a pagarle a una señora para que se presente como madre de un preso, de un preso político, nos da una idea de que no consiguió a ninguna madre de verdad de un preso político que quisiera abrazarlo. Entonces, esa gente no nos puede inspirar ninguna confianza. Eso no se lo puede pedir a ningún venezolano que confíe en esta cúpula represora que es la que está mandando en Venezuela. En consecuencia, garantías, Edgar, ninguna. Es decir, hay esperanza y sobre todo la solidaridad con los familiares y con los presos, pero pensar de que ya el mandado está hecho, pues no es así. Y por último, en relación a Nelly, que aprovecho para saludarla, en primer lugar, un comentario. Hablaste que el viaje de María Corina en octubre y en realidad María Corina está planteando ir lo antes posible, es decir, no creo que ella esté esperando octubre. Ella habló de la fecha. No le fue aprobado. Bueno, es que, bueno, yo creo que no requiere que se le apruebe. Y yo creo que esa es precisamente una condición que debe haber puesto Delcy Rodríguez, el haber puesto el presidente Trump. Mire, esa señora me la mantienen afuera, cuando venga va a ser una guerra civil, lo que sea, y yo creo que eso es una solicitud que para nosotros no es aceptable. Claro. ¿Y qué hacer con el aparato represivo? Bueno, esa es otra fase. En la fase de Rubio, el desmantelar el aparato represivo es una condición sine qua non. No puede haber una elección libre si la DIGESIM sigue operando, el SEBIN sigue operando, la Policía Nacional Bolivariana sigue operando y los colectivos armados siguen operando. Es decir, el desmantelamiento de eso es una condición previa. Y esa es una de las metas que tiene que tener todo venezolano que crea en la democracia, es no solamente el desmantelamiento, sino el castigo. La Constitución venezolana y los tratados internacionales suscritos por Venezuela hacen que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Eso no se acaba nunca. Y en consecuencia, el castigo de los torturadores, de los violadores de derechos humanos, es una meta que tenemos que tener, y establecer entonces una comisión de la verdad que funcione y una justicia transicional que no esté sometida a la rigidez de la justicia ordinaria, pero que en ningún caso puede significar la impunidad absoluta. Fíjense ustedes que los países que intentaron amnistías así muy globales, pasó con Argentina. Bueno, el general Videla murió en la cárcel, a pesar de que había sido amnistiado. Y yo creo que el castigo a los jefes del aparato represivo y a quienes ejecutaron las torturas es una cosa que es absolutamente inaplazable. Ok. Entonces ya en la última ronda tenemos a Walter Márquez, que yo le pido perdón a Walter porque estaba abriendo el micrófono y yo se lo cerraba. Walter Márquez, mi persona, y Jorge Sajía. Adelante, Walter. Un abrazo para nuestro amigo Gustavo, compañero de muchas batallas, y para todos los integrantes de Benamérica y de CICIBEN. Simplemente quiero hacer unos aportes muy rápidos con respecto a lo que ha planteado Gustavo, recordando que en la Guerra Federal se cerraron parte de estas heridas con una ley de amnistía que solamente excluía lo que en su época se llamaban crímenes atroces y que ahora conocemos como crímenes de lesa humanidad. En 1925, en plena época de la dictadura férrea de Gómez, él firmó una amnistía para los que se habían alzado en el Táchira y en el país
en el año 1920 y regresaron desde Cúcuta, de Colombia, más de 20.000 familias. Es decir, Gómez, la amnistía de Gómez fue total, no fue condicionada. Ahí incluyó civiles, militares, campesinos. Y recordemos también el sobreseimiento en 1994 que benefició a los militares del golpe del 4 de febrero, incluyendo a Chávez, que le permitió después ser candidato y ser presidente de la República. Entonces, ellos se les olvida que fueron beneficiados de una amnistía después de un golpe. Y finalmente quiero preguntar a Gustavo si esta ley pudiera contribuir o no a un proceso de reconciliación y qué considera Gustavo cómo debe ser la reconciliación en Venezuela. Gracias, Walter. La pregunta mía, Gustavo, más que pregunta es una proposición. Visto que la Asamblea de Jorge Rodríguez y personalmente Jorge Rodríguez han reeditado la puerta giratoria, no es una amnistía, es una puerta giratoria. Cualquiera que hoy aparezca nuevamente por ellos reclamados como delincuentes de la cantidad de cosas que ellos dicen, lo van a poner preso nuevamente. Entonces no hay ninguna amnistía, es una puerta giratoria. Mi proposición es, y tú lo listaste muy bien, derogar, o sea, debemos de luchar por la derogación de estas leyes que son inconstitucionales. Esa sí es la real amnistía, la derogación de las leyes inconstitucionales que afectan todos los derechos humanos y demás, y tú los listaste muy bien. Entonces, mi proposición, Gustavo, es cómo podemos hacer para iniciar entonces una campaña por la derogación de esto, visto que la amnistía fue nada más que una nueva edición de la puerta giratoria. Jorge Sají, adelante. Tanín debe estar mirándote desde el cielo con esa picardía fina que tenía y le dice a Dios, no haré en el desierto. Qué verbo tan magnífico tiene. Ayer tuvimos la oportunidad, aquí está Eduardo Betancourt, de escuchar una disertación magnífica que hizo Luis Javier Grisanti sobre la ley de hidrocarburos, sobre la reconstrucción del país, sobre todo. Estuvo 2 horas y media hablando y preguntas y respuestas bien largas y bien interesantes. Y yo miraba, Gustavo, yo con mucho respeto, porque le tengo mucho cariño y mucho respeto a Luis Javier, que era como todo lo que él planteó tan perfecto, era como construir un castillo de arena a la orilla de la playa. Todo perfecto. Yo le dije, cónchale, la única pregunta que hice, y te la hago a ti también, se habló de todo, pero no se habló de legitimidad o de ilegitimidad. Todas estas, yo asisto a todos estos webinars, a los de VAPA Benamérica, que son magníficos, y a todo, y se tejen leyes y se dicen cosas que tal. Pero todo se estrella, según mi punto de vista, si no tenemos en Venezuela un régimen legítimo, un régimen constitucional. Perdóname si disvarié. Gracias, Jorge. Gustavo, Bien. yo voy a, Gustavo, a despedir por parte nuestra y agradecerte por en América el sobretiempo que nos estás dando, porque ya estamos en sobretiempo. Te agradecemos las excelentes exposiciones que nos has hecho y que vas a continuar haciendo porque todavía tenemos este último lote de preguntas. Y cuando termines tu lote de preguntas, bueno, unas palabras de despedida y de agradecimiento que te hacemos, o sea, nuevamente lo ponemos en esa forma. Adelante, Gustavo. Muy bien, Gonzalo. Te quiero hacer una advertencia. No pelees nunca con Walter Márquez. Es un peligro. Yo le decía a Walter, que lo conozco hace muchísimo tiempo, que el perro de presa más feroz que ha tenido la lucha contra la corrupción, y son muchos los que han combatido en eso, está mi compadre paseando en ese lote, pero como Walter, en el sentido de que agarra y no suelta, no había nadie, ¿no? Y bueno, y Walter es un tipo muy complejo. Yo recuerdo, me perdona la anécdota, pero una vez yo era jefe de la fracción parlamentaria de COPEI y el diputado Walter Márquez, que yo había oído mencionar
por la comunidad Morales, por una cantidad de cosas que él ya había hecho, venía a hablar conmigo a hacerme un planteamiento sobre la represa Uribante Caparo. Y yo no tenía mucha idea, pero salí convencido de que ahí hay una bandería muy grande y que había que combatirla. Y de ahí en adelante hemos tenido una relación excelente mientras estuvimos ambos en el Congreso y luego después hemos tenido un contacto muy, muy frecuente y es un venezolano realmente de gran valor, ¿no? Gracias, Gustavo. Además, un historiador que nos recordó pues con detalle los diferentes procesos, los diferentes procesos que se han venido desarrollando sobre esta materia, ¿no? La idea de saber si realmente esta ley contribuye o no a un cambio. Mire, yo no puedo dejar de decir que la salida de un preso de la cárcel es una contribución. Es una contribución pequeña, es una contribución insuficiente, pero sí es un paso. El tener un preso suelto es un paso en adelante y con eso creo que te contesto, Walter. Gonzalo, la derogatoria de las leyes, tú eres un ingeniero abogado, porque la derogatoria de las leyes es el mejor camino. Las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo que favorezcan al reo. En este caso, si tú derogas la ley, esa derogatoria tiene un efecto retroactivo porque obviamente favorece a todos los que están presos. Ese es el camino más sencillo que hay, ¿no? Y bastaba una ley con 3 artículos, uno para cada una de las leyes que se va a derogar. Y esa era la salida, y esa es la salida que ellos absolutamente a conciencia no quisieron tomar, y es la que nosotros tenemos que respaldar. Y por último, Jorge, bueno, muchas gracias a la referencia a Sanín. Yo sí estoy de acuerdo contigo en la idea del castillo de arena, es decir, si algo es absolutamente incontrovertible, es que lo que está haciendo la administración, para darle algún nombre, de Delcy Rodríguez, es que no está respaldada por ninguna convicción. El presidente Trump tuvo una frase tremenda antes de ayer, cuando le preguntaron, mire, pero es que la señora Rodríguez dice que Maduro es inocente, que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Y lo que le contestó Trump es, déjela que hable, a mí no me importa lo que ella diga. A mí lo que me importa es que ella haga lo que yo le digo. Bueno, y ahí tenemos una definición de una relación que es absolutamente anómala. Un presidente de un país no puede estar sometido a lo que otro presidente le diga o le ordene. Es decir, yo entiendo que la relación con los Estados Unidos es fundamental, pero es una relación entre países que son jurídicamente iguales, aunque haya unas dimensiones económicas y militares totalmente asimétricas. Pero la convicción a la hora de hacer las cosas es importantísima y quienes hemos seguido la trayectoria de los hermanos Rodríguez, sabemos que ellos juegan muy bien con los tiempos y que ellos están esperando, ganando tiempo, está pendiente de las elecciones de mitad de periodo americanas en el mes de noviembre, donde pueden haber cambios, está planteada, hay un problema de salud que pudiera afectar al presidente, solamente en razón de la edad, no es nada en contra del presidente Trump, tiene la misma edad mía, y yo no hago muchos proyectos de largo plazo por razones obvias. Y los Rodríguez deben estar pensando exactamente eso. Y luego también que surja otra distracción. La decisión del Tribunal Supremo de ayer de la Corte Suprema Americana sobre la tarifa, indudablemente distrae la atención del gobierno americano. Nosotros ahí bajamos en la escala de las prioridades, bajamos unos escaños. Y pueden haber otras cosas. Imagínense ustedes que China ataque Taiwán, cualquier cosa que ocurra, y ellos están jugando a eso. Y tan sencillamente utilizando la expresión criolla, esperando a Trump en la bajadita y dándole largas, y por eso la ley de amnistía y por eso todas las cosas que van haciendo, que la van haciendo regañadientes, suficientes para que no lo vayan a extraer, pero insuficientes para lograr una verdadera transición. Entonces, totalmente de acuerdo, Jorge, el problema es un problema de legitimidad. Y si algo no tiene este gobierno de Delcy Rodríguez, ni toda la estructura del Estado venezolano, es legitimidad. Bueno, con eso termino y le doy yo las gracias a ustedes por la presencia, por las preguntas todas muy interesantes, por ver además a una gente que tenía tiempo sin ver,
Observo que mi compadre Paciano debe estar perdiendo mucho pelo porque lo veo ahora siempre con una gorra. Es para que no me eche la bativa Nelson. Pero bueno, mucha gente que hace tiempo que no veía, otros que no conocía y que me agradó muchísimo verlos aquí y mucha gente pues, con las cuales me he topado en tantos años de actividad política. Siempre un gusto y bueno, Vladimiro como presidente de Benamérica y Gonzalo como coordinador de este equipo, mi agradecimiento más profundo porque quiero decirles que entre otras cosas la pasé muy bien. Nosotros también. Gonzalo, disculpa que voy a romper el protocolo como de costumbre para Jorge. decirle a Gustavo que lo único malo es lo... Le corté la palabra. Creo que Vladimiro Te dije tenía... que no peleara Sí. con Walter. Sí. Está metido en un lío. No, pero era Jorge Sajía. Sí. Él tiene esa característica que quiere hacer una perdón. palabra final. Una- Vladimiro, una palabra final de nuestro presidente. una palabra final. Gustavo, en este momento que es tan complicado e inmóvil de la realidad venezolana, bueno, experiencias como la tuya y análisis como el tuyo son especialmente valiosos. Así que nuevamente te lo quiero agradecer. Nosotros compartimos presencia en otros grupos, pero es primera vez que coincidimos en Benamérica, a pesar de que tú has estado antes. Así que muy agradecido de verdad por tus análisis y conceptos. Y lo que mencionaste sobre Benamérica, lo que debemos hacer, lo habíamos pensado, pero ahora lo vamos a tener más en cuenta después de lo que tú nos has dicho. Que pase buen día. Un abrazo a todos. Gracias a todos.